Muy buenos días, 18 de enero de 2021. Según Bloomberg, Suiza ha encontrado 10.000 millones de dólares en fondos sospechosos vinculados al régimen de Maduro. Esta es una nota de amplia publicación en diversos portales del país. Yo tomo la nota de La Patilla. Los fiscales suizos han identificado cuentas bancarias que contienen unos 9.000 millones de francos suizos, es decir, unos 10.000 millones de dólares que pueden haber provenido de fondos públicos malversados en Venezuela, según informó el diario suizo Le Matin Dimanche. Desde que abrieron las investigaciones a fines de 2019, los fiscales de Zúrich se han enterado de que personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro tienen fondos en cientos de cuentas en unos 30 bancos, según el informe. La Fiscalía de Zúrich no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. El embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, destacó que se trataría de más de 100 cuentas y 30 bancos. ¿Cuántas vacunas para el COVID-19 se pueden comprar? Maduro quiere continuar el saqueo. Después habla de las sanciones, se expresó a través de su cuenta en Twitter. Aquí termina la nota, que ciertamente en Bloomberg es muy corta, no es más que un enunciado, y hay un trabajo también de este fin de semana de Armando.info que dice: la prisión no ha detenido los turbios negocios de Alex Saab. Yo me agarro una versión que de la nota hace el carabobeño. El cautiverio en Cabo Verde no detuvo los negocios del trader colombiano. Para asegurarse de que así fuera, tejió una red de compañías fantasmas en distintas partes del mundo que, como en un juego de seudónimos, parecían nombrar a distintas personalidades que al final eran la misma gente. El propio Saab y dos cómplices, uno mexicano y uno italiano. La detención de Alex Saab hace 7 meses en Cabo Verde y la sanción del Departamento del Tesoro estadounidense contra la empresa mexicana Libre a Bordo, a la que aparece vinculado y que desde mediados de 2019 comercializaba crudo producido por Venezuela mediante un supuesto intercambio humanitario, no desbarató el circuito clandestino de exportaciones petroleras venezolanas diseñado para evadir las sanciones de Washington contra PDVSA. Señala la web Armando.info que nueva documentación obtenida y revisada en conjunto con el diario El País de España permite comprobar que en realidad los nombres de Saab y Libre a Bordo constituían apenas la punta del iceberg de este esquema. Conectada con ambos cabos se desplegaba una sofisticada red bajo el mando de Saab y de los empresarios Joaquín Leal, mexicano, y Sandro Bazzoni, italiano, que a través de compañías fantasmales registradas para la oportunidad en jurisdicciones como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos, mercadean despachos de millones de barriles de crudo de PDVSA a precios millonarios en euros. El nombre de Leal, un ejecutivo de apenas 28 años de edad, ya había salido a relucir a mediados de 2020 con el destape del andamiaje construido en México con Libre a Bordo y la empresa Schlager Business Group, sometidas ambas a sanciones de Estados Unidos. Bazzoni tampoco es un desconocido, cabeza gerencial de la comercializadora Swissoil Trading S.A., figura además en Elemento LTD, una compañía socia de PDVSA en la empresa petrolera mixta Petrodelta para explotar yacimientos en la faja petrolífera del Orinoco. Esa trama de negocios que también incluía al finado Osvaldo Cisneros y a Francisco de Agostino, y aquí viene un inciso mío, me imagino que se trata del cuñado de Henry Ramos Ayub, fue expuesta por la filtración de los llamados Paradise Papers de 2017. Digo, imagino, por el apellido, no me consta lo de Agostino, quiero decir, pero es apenas ahora que se comprueba con nitidez la importancia de Bazzoni en la operación multimillonaria por la que, junto a Saab y Leal, crearon un virtual departamento de comercialización paralelo en outsourcing informal para PDVSA, Turquía, Malasia, Singapur y hasta los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina. Estuvieron entre los destinos a menudo exóticos de los cargamentos petroleros que esta red manejó. Los papeles revelan además que los mismos actores intentaron primero revender el petróleo venezolano a petróleos mexicanos y que luego falsificaron documentos para comprar a la estatal mexicana gasolina y combustóleo, un combustible pesado que se utiliza para barcos y generación eléctrica. Queda claro también que en su esfuerzo por esquivar las sanciones y la supervisión internacionales, PDVSA y sus intermediarios están reproduciendo fórmulas ya utilizadas con éxito tanto para la compra e importación de insumos para los comités
fuentes locales de abastecimiento y producción, como para la circulación del dinero mediante novedosas rutas financieras. No en vano, fue desde México que Saab y su primer socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, empezaron a extender su imperio comercial alimentado con los petrodólares del gobierno de Nicolás Maduro. Son las 6:36. Sean bienvenidos a titulares de la mañana de RCR 750M, 18 de enero de 2021. Como ya les dije, feriado bancario, tomen sus previsiones. Trabajaremos para ustedes en esta media hora Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción y jefatura de prensa, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Hablábamos la semana pasada de Alexei Navalny en relación a sus declaraciones sobre su regreso a Rusia. Bueno, ha sido detenido al llegar al aeropuerto de Moscú el opositor ruso. Durante la tarde de este domingo 17 de enero, efectivos policiales rusos arrestaron al activista y opositor Alexei Navalny, quien se encontraba fuera del país después de haber sido envenenado, supuestamente por el propio gobierno de Vladimir Putin. Alexei Navalny decidió volver a Rusia a pesar de las órdenes de captura. El activista continuó con su decisión, acción que llevó a su arresto apenas llegó al aeropuerto de Moscú. Por las redes sociales se difundió la noticia. Sin embargo, después de un tiempo, el servicio penitenciario FSIN confirmó el arresto. Entre los cargos imputados están supuestos fraudes realizados por Navalny y múltiples violaciones. Los funcionarios aseguraron que se le mantendría en custodia hasta que se dicte una sentencia. Al momento de su arresto, Alexei Navalny le dio un beso a su esposa, quien regresó a Alemania. Han manifestado su preocupación, entre otros, Inglaterra, el propio gobierno, nuevo gobierno de Joe Biden, que se juramenta el miércoles a través de sus voceros, ha también manifestado su preocupación por los hechos, y Alemania también se ha sumado a las críticas al gobierno de Vladimir Putin, pero Rusia las desestima, dice que buscan desviar la atención. Esto lo dice el canciller Sergei Lavrov. Dice: por supuesto, ahora vemos cómo se aferraron a la noticia del regreso de Navalny a la Federación Rusa y cómo la recibieron con alegría, porque les permite, por lo visto, a los políticos occidentales pensar que pueden distraer la atención de la profundísima crisis en que se encuentra el modelo liberal de desarrollo, dijo el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Sí, debe ser que los autoritarismos están mejor en el mundo, ¿no? Según si Lavrov dice, la profundísima crisis de las democracias occidentales, bueno, debe ser que los regímenes híbridos o claramente autoritarios, como el de Vladimir Putin, están en mejores condiciones. Y también ha hablado sobre esto Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 y reconocido como líder opositor por ese grupo de las democracias occidentales, que cada vez está más aislado del resto del mundo, hay que decirlo. Yo creo que las democracias deberían hacer un frente común en este momento. Este es un momento en el que las democracias están desafiadas por regímenes autoritarios como el chino, como el ruso, como todos esos tipos de regímenes. Dice Juan Guaidó que es una violación sobre la detención de Navalny, que es una violación a los derechos humanos por parte de uno de los principales aliados del régimen de Maduro. El presidente interino de Venezuela, y esto lo dice Infobae, pidió al mundo libre actuar en conjunto en defensa del líder opositor ruso. Yo aquí agregaría un refrán que puede estar pensando Guaidó en este momento: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y contra la persecución a la disidencia de ese país. Crece la condena internacional por la detención del líder opositor ruso Alexei Navalny, luego de que varios países y organismos rechazaran la aprehensión del activista al arribar a Moscú. Quien se sumó a la condena internacional fue el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. La detención arbitraria de Navalny evidencia una clara violación a los derechos humanos por parte de uno de los principales aliados del régimen de Maduro, señaló el líder opositor venezolano en sus redes sociales en referencia al gobierno de Vladimir Putin. Alzamos la voz por su liberación y solicitamos al mundo libre actuar en conjunto en su defensa y contra la persecución a la disidencia. Mientras tanto, según AP, 6:40, Jorge Rodríguez presiona para dialogar con Biden y se expresa dispuesto a hablar con Guaidó. Los analistas dicen que Biden tiene opciones limitadas para deshacer las sanciones petroleras paralizantes impuestas como parte de la campaña de máxima presión de Trump, pero el fracaso de la política de línea dura para derrocar al líder sudamericano podría dejar espacio para la diplomacia. Todo esto lo dice, por supuesto, AP y lo refleja
el carabobeño. El exministro de Comunicación de Nicolás Maduro y actual presidente de la Asamblea Nacional del Chavismo, Jorge Rodríguez, dijo a Associated Press el viernes que espera que el gobierno de Biden revoque una política de sanciones cruel y a cambio dé lugar a la diplomacia que podría llevar a la reapertura de la Embajada de Estados Unidos y la liberación de varios ciudadanos estadounidenses encarcelados. También se expresó a favor de hablar con Juan Guaidó en lo que ha dado de llamar un enfoque amplio de diálogo. Extendiendo una rama de olivo al presidente entrante de Estados Unidos, Rodríguez dijo que el Partido Socialista gobernante está ansioso por un nuevo comienzo después de 4 años de ataques interminables por parte de la administración Trump, a la que acusa de exacerbar el sufrimiento entre los venezolanos y castigar a inversores estadounidenses de importancia histórica en la nación petrolera. Yo me preguntaría, ¿fue que General Motors se fue de Venezuela por culpa de las sanciones? ¿Fue que Kellogg se fue de Venezuela por culpa de las sanciones? Por cierto, todavía pueden conseguir ustedes por ahí cornflakes pirateándose la marca y eso es una nueva demanda que nos va a caer en cualquier momento en el CIADI, ¿no? Todos los puntos y todos los problemas están sobre la mesa, dijo, incluido el futuro de 6 ejecutivos petroleros venezolanos estadounidenses arrestados por cargos de corrupción y 2 ex boinas verdes atrapados en un intento fallido de derrocar a Maduro. No está claro si la administración de Biden aceptará la propuesta o continuará con la política de línea dura de cambio de régimen que hereda. Mucho depende del trato que le dé a Juan Guaidó, presidente del Congreso saliente, a quien la administración Trump reconoce como el líder legítimo de Venezuela. Los intentos anteriores de diálogo del gobierno con la oposición no han logrado poner fin al estancamiento del país y Maduro ha reforzado su control del poder. Mientras tanto, no se vislumbra un final para una crisis económica que ha hecho que millones de personas huyan y que los que se quedan lo hagan sin productos básicos, incluida la gasolina, en un país que se asienta sobre las mayores reservas de petróleo del mundo. Rodríguez se negó a respaldar las llamadas de sus partidarios de camisa roja para encarcelar a Guaidó y en cambio dijo que está dispuesto a hablar con el ex jefe de la Asamblea Nacional de 37 años. Esta nueva Asamblea Nacional está adoptando el enfoque más amplio posible hacia el diálogo, dijo Rodríguez, de la legislatura, rebuscado, de la legislatura neoclásica en el corazón de Caracas, pero advirtió que las conversaciones solo tendrían éxito si Guaidó y sus aliados buscan el perdón por conspirar para derrocar a Maduro y por respaldar el congelamiento de los activos petroleros venezolanos por parte de gobiernos extranjeros que, según él, han perjudicado a los venezolanos en medio de una pandemia. Yo creo, honestamente, que AP no le hace la pregunta clave a Jorge Rodríguez. La pregunta clave es, ¿ustedes están dispuestos a negociar su salida del poder en unas elecciones democráticas o su sostén en el poder? Porque si las elecciones son democráticas, en teoría ellos tendrían, garantías de que si ganan se mantienen en el poder. No están dispuestos para nada a hacer eso y yo creo que AP falla al no hacer esa pregunta, o pareciera que no hace esa pregunta, porque si hiciera la pregunta y Jorge Rodríguez se la respondiera, obviamente ese sería el titular de la noticia. Piden a postulados por Biden postura firme sobre Venezuela. 3 legisladores representantes por Florida han pedido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado Federal que rechace a los funcionarios nominados por el presidente electo Joe Biden si no exponen una postura firme sobre Cuba y Venezuela. Los congresistas republicanos Michael Waltz, María Elvira Salazar, recordarán ustedes, de Telemundo, creo de CNN también, pero más de Telemundo, y Carlos Jiménez pidieron en una carta a este comité que rechace al nominado al cargo de secretario de Estado Antony Blinken si no hay una clara postura frente a los abusos de derechos humanos en Cuba y Venezuela, según informó este sábado el grupo de medios McClatchy. Hay que también hablar de una entrevista que dio entre semana, Gregory Meeks, que es el nuevo presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Por cierto, conoce a Maduro personalmente, se conocieron en las negociaciones de 2003 por el referendo revocatorio, en las negociaciones del Grupo de Boston, y el propio Gregory Meeks, que es un hombre considerado bien de izquierda en Estados Unidos, dio unas declaraciones muy duras. Dijo, bueno, yo aquí no va a ir jueguito, aquí la discusión es cómo sales del poder, por las buenas. O sea, cómo hacemos para que de una manera democrática ustedes permitan que se dispute su mandato. Comienza la mudanza silenciosa de Trump de la Casa Blanca, 6:45 minutos.
Cajas, camiones y papel de embalar, así se encontraban los alrededores de la Casa Blanca este domingo 17 de enero. Este lugar debe quedar vacío antes de las 12 del mediodía del 20 de enero de 2021. La ceremonia de posesión del nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, durará 6 horas. En este tiempo el equipo debe realizar la mudanza y tenerla lista para los nuevos inquilinos. De acuerdo a los protocolos, todos los muebles y objetos menos valiosos se van antes del 20 de enero. Esto es para tener espacio para los enseres del recién llegado presidente. No obstante, Donald Trump vuelve a ser noticia debido a que el traslado de su mobiliario se ha atrasado. Muchos opinan que es porque el expresidente no quiere irse de la Casa Blanca, otros aseguran que esto se debe a que nadie quiere encargarse de dicha tarea. Lo cierto es que el proceso se ha retrasado más de lo normal, según la información suministrada por trabajadores a CNN. Fue Melania Trump quien comenzó con el proceso de embalaje de sus pertenencias a finales de noviembre. Dichos objetos están siendo llevadas a su casa mansión en Mar-a-Lago, Florida. Vamos a la pausa. No, antes de ir a la pausa les voy a leer 2 informaciones, perdonen ustedes. La primera es que el Foro Penal expresó su preocupación por la vida de los pemones detenidos en el Rodeo 2. Los abogados de los 12 pemones detenidos en la cárcel conocida como el Rodeo 2 denunciaron que 4 de los indígenas están padeciendo síntomas similares a los que originaron la muerte de Salvador Franco. El pasado 3 de enero reseñó el portal Correo del Caroní. La abogada del Foro Penal, Estefanía Migliorini, indicó que los pemones no han sido trasladados a un centro asistencial pese a la orden del juez emitida el pasado mes de noviembre de 2020 para tratar la salud de los indígenas. Asimismo, el abogado Olnar Ortiz declaró que a los pemones se les hizo una prueba de diagnóstico de COVID-19 la semana pasada, en la que resultaron negativos, pero no han sido sometidos a una prueba de tuberculosis, enfermedad que causó la muerte de Salvador Franco, muerte que se produjo bajo custodia del Estado y que se constituye en una nueva acusación por violaciones de derechos humanos contra el régimen de Maduro. Por esta razón, la ONU incluyó a Provea en su informe anual sobre represalias por cooperar con las Naciones Unidas. Esto lo dice Caraota Digital. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, incluyó a Provea en su informe anual sobre represalias e intimidaciones por cooperar con el organismo. Esto de acuerdo al informe presentado por el Consejo de Derechos Humanos, según su resolución 12.2, por acciones de agentes del Estado ocurridas entre junio de 2019 y abril de este año. Así, abril de este año será, en abril de 2020, abril de 2021 no ha llegado. Asimismo, el documento indica que Provea, organización de la sociedad civil, fue incluida en el informe de 2019 como consecuencia de su cooperación con la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en marzo de ese año a Venezuela. En 2020, no, estas se las leo en el segundo bloque, perdón. Para terminar este bloque, ahora sí, del cielo INA, esto lo dice la Patilla, que así califica siempre la vicepresidenta. Se me perdió la pantalla, aquí está. Del cielo INA negoció con Cuba una estrategia común para evadir sanciones internacionales. Del cielo INA Rodríguez anunció este sábado que su país y Cuba crearán un observatorio para dar seguimiento a las sanciones que pesan sobre ambos países, decretadas en su mayoría por Estados Unidos. Rodríguez viajó a La Habana para presentar la llamada ley antibloqueo aprobada en su país para evadir las sanciones de Estados Unidos, y también avanzó escuetamente esta nueva iniciativa entre Caracas y La Habana, estrechos aliados políticos y económicos desde hace 2 décadas. Hemos acordado la creación de un observatorio binacional para hacer seguimiento a las medidas coercitivas unilaterales, ilícitas e ilegítimas que hay sobre Cuba y sobre Venezuela. Son unos fenómenos en adjetivos. Los adjetivos los dominan así, mira, las sueltan rapidito. Dijo la vicepresidenta, quien denunció la búsqueda de una asfixia económica de ambos países y el cerco financiero que pesa sobre ellos. 6:49 minutos. Voy a la pausa. Ahora sí, quiero hablarles de Tecnohospitalaria, que tiene todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19 a su disposición, al mayor, para que usted tenga cómo defender a sus trabajadores, cómo defender a sus amigos, a su familia del COVID-19. Mascarillas, guantes de examen, geles antibacteriales, bragas de protección biológica, alcohol y mucho más. Como ubicarnos, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Tecnohospitalaria, página web tecnohospitalaria.com, súper bien montada y todo está clarito. info@tecnohospitalaria.com es el correo, y los teléfonos 0212-715-8543, 0212-519-6031. Tecnohospitalaria, informamos para servirles. Tenemos todo lo que ustedes necesitan para combatir la COVID-19.
COVID-19. Voy a leerles el reporte referencial de casos de coronavirus: 497 nuevos contagios durante el día de ayer, registrados durante el día de ayer. Como novedad, debe ser porque la señora Delcy Rodríguez está en Cuba, la cuenta la da el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro, Carlos Alvarado. Cifra de contagios: 119.803, 1.106 fallecidos, unos 6.000 casos activos, según las cifras nuevamente del régimen de Nicolás Maduro. Hoy se inicia una semana de cuarentena radical, así que veremos seguramente un reforzamiento de las alcabalas en todos lados. Venezuela envía oxígeno para Estado brasileño Amazonas golpeado por COVID-19. Esto es una obvia respuesta a una denuncia que hubo en la semana pasada, desde Táchira, diciendo que se estaba agotando el oxígeno para los pacientes de COVID-19. No tienen que ir por Oriente, no tienen que ir para Brasil, tienen que ir para Occidente, para el Táchira, que es donde están faltando las bombonas. El presidente de Venezuela, dice la nota de Reuters, Nicolás Maduro, dijo el domingo que una flota de camiones que transportaban oxígeno para el estado de Amazonas, en el norte de Brasil, donde una segunda ola de la pandemia de coronavirus ha golpeado con fuerza, partió y estaba programado que llegara a la frontera la mañana del lunes. Hoy veremos el show de Brasil no dejando entrar a los camiones de oxígeno, si es que van camiones de oxígeno, si es que llegan camiones de oxígeno, porque no hay gasolina de Caucagua para allá, no hay gasolina. Entonces, y estoy siendo optimista con lo de Caucagua, así que qué carrizo podemos hablar nosotros, ¿no? Falleció en el Zulia el monseñor Jesús Quintero a causa de COVID-19, lamentable fallecimiento. Monseñor Jesús Antonio Quintero, quien por muchos años ejerció su servicio como párroco de la Catedral de Maracaibo, falleció por COVID-19. La notificación, curiosamente, la hace Enrique Capriles Radonsky. Deben haber sido amigos, porque bueno, a través de Capriles nos enteramos que había muerto pues el párroco de la Catedral de Maracaibo. Mientras tanto, Maduro, aparte de regalarle bombonas de oxígeno a Manaos, inaugura el Centro Científico Nacional del Ozono, ubicado en la parroquia del Recreo, municipio Libertador. Tendrá como objetivo desarrollar la aplicación del ozono como terapia médica complementaria en manejo de diferentes patologías susceptibles a ser tratadas bajo esta modalidad terapéutica, con especial énfasis en la lucha de la pandemia de COVID-19. Cuba tiene un desarrollo impresionante en la aplicación de estas terapias a nivel científico. Se ha comprobado que son muy beneficiosas para la salud y en particular para el COVID-19. Mientras inauguran el Centro Nacional de Ozono, la doctora María Llanes, compañera de esta radio del programa La Fuerza es la Unión, denuncia en sus redes sociales que el servicio de nefrología de El Algodonal fue cerrado de manera definitiva, con 9 máquinas de hemodiálisis, planta de ósmosis que no funciona, equipo de ultrasonido, 0 personal. Y pensar que este servicio se reestructuró en 2012-2013, lo dejaron perder. Qué desidia y qué impotencia. Pero además yo les leo del Sistema Nacional del Servicio Nacional de Contrataciones que ese servicio de hemodiálisis fue inaugurado para pacientes con COVID-19 en El Algodonal. La alcaldesa del municipio Libertador, esto es de septiembre de 2020, 14 de septiembre de 2020, la alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, perdonen a los pericos que van pasando, inauguró la unidad de diálisis para pacientes con COVID-19 en el Hospital José Ignacio Baldó, en Caracas. Estamos abriendo un servicio con 7 máquinas de hemodiálisis que van a atender a 42 pacientes positivos al COVID-19 diariamente de la ciudad de Caracas. Esto fue en septiembre. Estamos en enero de 2021, 5 meses después el servicio está cerrado. Y en 2020, que era la historia que les iba a leer antes, pero que la tenía traspapelada, se las quería leer ahora, en 2020 murieron 215 pacientes renales en Lara. Esto lo dice la prensa de Lara. Lara tuvo un repunte de casi 20% de aumento en muertes al registrar 215 de esos en 2020. Estos pacientes renales, víctimas que fueron golpeadas por la crisis económica y sacudón de la pandemia y no pudieron cumplir con sus tratamientos completos, que incluyen antihipertensivos que superan los 2 millones, insulina que asciende a los 8 millones y demás medicamentos que controlan a otras enfermedades que se suman a las diálisis interdiarias. Yo tengo una gran amiga, María,
más de 20 años haciéndose diálisis, ella es de nacionalidad peruana, bueno, se tuvo que ir de Venezuela, el país que amaba, donde estaban su esposo y su hijo, a Perú para poder hacerse las diálisis, porque si no, sencillamente se moría. Dice Maduro que la escolaridad se mantiene en 93% pese a la pandemia, y dice Leonardo Vera, profesor universitario, que casi 2 millones del universitarios del sistema público tienen un año sin recibir clases. Todas las universidades del país se encuentran paradas y sin recursos. Para cerrar, la adopción de las nuevas reglas de WhatsApp se pospone durante 3 meses. La semana pasada, WhatsApp publicó información sobre los nuevos términos de servicio y la política de procesamiento de datos de los usuarios, y también dijo que es necesario aceptar los nuevos términos antes del 8 de febrero, de lo contrario puede perder el acceso al sistema de mensajería. Les tenía una nota del CONAS de la detención de una agente en Apure relacionada con una red de trata de menores, pero en una de estas cerré la pestaña y se me fue. Aparte, ya son las 6:57 de la mañana, que este 18 de enero sea lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Muchas gracias por estar allí. Hasta luego. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com.